Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola, mi nombre es Mari Romo. Bienvenido a Graceway en español. Quisiera darle una bienvenida desde donde quiera que usted nos acompañe. Por favor, si puede tomar un momento y haga clic en un botón de suscribirse o seguir para que usted pueda estar con nosotros nuevamente la próxima semana. Hoy, el Pastor Marco continuará con la serie Oremos. Ahora, póngase cómodo, acompañado con una taza de café para comenzar con el mensaje de esta semana. Buenos días, mis queridos y pero muy amados hermanos. Qué bueno estar una vez más y, como siempre hemos dicho en los últimos días, ¿verdad?, estar conectados. Es una bendición a ustedes que nos acompañaron la semana pasada aquí en servicio presencial. Creo que fue de gran bendición para muchos y esperamos hacerlo una vez más el 31 de este mes. Así que esté planeando estar con nosotros. Y seguimos con el tema de Oremos. Y he hecho el propósito de hacer esto porque, si ustedes recuerdan, ayer terminamos con lo que nosotros llamamos en nuestra iglesia 21 días de oración, y creo que fue para muchos de mucha bendición. Y muchas veces creo que nos preguntamos cómo orar. Jesús se tomó el tiempo, a petición de sus discípulos, en enseñarles a orar. Y Él nos dio un modelo, una manera de hacerlo. No es algo para que estemos repitiendo constantemente, como ustedes saben que esta porción de las Escrituras es muy conocida como el Padre Nuestro. Y hasta hay cantos, hay cantos hermosísimos que nos animan al escuchar esto. Sin embargo, a veces tomamos esto como un rezo en el cual debemos repetir constantemente esto, pero tenemos que ver que en la palabra de Dios hay muchos ejemplos en cuanto a la oración. Y cada quien tomó su lugar, o cada quien usó diferentes maneras de orar. Esto me dice a mí que yo puedo ir a mi Dios en diferentes formas y no tengo que hacerlo solamente de una forma. Lo que vamos a ver es un modelo. Y la idea aquí es que cada hermano, cada hermana aprenda del modelo de oración que Jesús dio a sus discípulos. Entonces, esa es nuestra meta, que como hijos de Dios aprendamos de este modelo, no para repetirlo como muchos quizás lo pueden estar haciendo. Pero vamos a ver durante esto, quisiera resaltar a lo menos unas 4 o 5 cosas que nos va a ayudar. Vamos a ver la persona de Dios como nuestro Padre, el programa de Dios, la provisión de Dios, el perdón de Dios y la protección de Dios. Todos estos aspectos Jesús los menciona en esta corta oración. Y la idea es que nosotros tengamos una idea, tal como los discípulos, de qué incluir, pudiéramos decir, en nuestras oraciones. Jesús les dice algunas cosas que no deben hacer. Vamos a estar en Mateo capítulo 6 y en los primeros versículos, desde el 5 hasta el 8, Él les dice algunas cosas que no deben hacer en cuanto a la oración. Por ejemplo, una de las cosas que les dice: no sean como los hipócritas. Y los hipócritas en aquellos días daban una impresión de que tenían una vida increíble en el Señor por la forma de orar. Sin embargo, el Señor les dice: no sean como ellos. Luego les dice: no oren para ser oídos. En otras palabras, no traten de impresionar a los oyentes. Creo que a veces caemos en esta tentación, queremos dar ciertas oraciones, y hasta a veces nosotros en la congregación decimos: ay, me encanta cómo el hermano tal, la hermana tal oran, ¿verdad? Y si bien es cierto, es de ánimo, tenemos que tener cuidado de usar o para ser oídos. La otra cosa que les dice: no usen vanas repeticiones. Y por eso
está diciéndonos que no tenemos que estar repitiendo constantemente lo mismo. ¿Por qué? Porque es una conversación. También les dice que no hagan uso de palabrerías para dar una idea de que sabemos mucho. A veces queremos usar muchas palabras, hasta palabras teológicas en una oración. ¿Y con qué fin? Entonces Jesús les hace esta advertencia y les da entonces una manera o les da un modelo de cómo orar. Es simplemente el modelo que Jesús va a usar para enseñar a sus discípulos y para darles la idea. Es una oración, esto no es liturgia, esto no es un rito, esto es algo que es sencillo, simple, que Dios quiere que lo hagamos. Por eso en el versículo 9 Él les dice, vosotros pues oraréis así. Y entonces les empieza a dar la forma en que ellos pueden estar orando. La oración es algo preciosísimo y si podemos entender bien lo que es la oración, esto quiere decir que yo puedo hablar con mi Dios de muchísimas formas. Ahora, algunos elementos que vamos a ver aquí es con la idea de que el Señor Jesús ayuda a sus discípulos a entender quizás una manera de empezar su vida y estilo de oración, pero también podemos ver a través de toda la Escritura que estas cosas que Él menciona en esta oración, uno las puede ver, las empieza a ver cómo se desarrollan en los discípulos, en los profetas. Aún en el Antiguo Testamento podemos ver algunas de las oraciones y vemos que tienen estos aspectos incluidos ahí. Así que vamos a empezar a aprender y lo primero que vamos a ver en esta oración es que Jesús les ayuda a ellos a que recuerden la persona de Dios, porque Él les dice que, y les va a recordar que Él es nuestro Padre. Por eso dice en el versículo 9, empezando, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Padre nuestro, es a Él a quien oramos. Él es nuestro Padre. Y piensen esto, hermanos, si Él es nuestro Padre, quiere decir que yo puedo llegar y hablar con Él. Nuestro Padre, y por eso Jesús les dice que debemos orar a Él. Aún más, Él en sus oraciones muchas veces oró y dijo, Padre. Se dirigió a Él y por eso Él les dice a sus discípulos que deben orar de esta forma. Él nos habla, o esto, al decir Padre nuestro, habla de nuestra relación como hijos de Dios que somos. Y quiero que vayan un momentito a Primera de Juan, en el capítulo 3, y vamos a leer específicamente el versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Miren lo que nos dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, pues no le conoció a Él. ¡Qué bendición!, ¿no? Nos ha llamado, somos sus hijos y por eso podemos ir y orar y decir, Padre Santo, Padre que estás en los cielos, Padre nuestro. Recuerde esto. Y especialmente en días como los que estamos pasando, en las tragedias, en los problemas, en esta pandemia, todo este tiempo. Recuerde, algo tan importante, Él es tu Padre, Él es mi Padre. Hay mucha gente que aún no conoce a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como su Salvador. Y debemos estar orando para que ellos también puedan llegar y decir, Padre nuestro. Lo segundo que quiero que veamos es cómo el Señor les enseña de que ese Padre es un Dios soberano, porque les dice, nuestro Padre es soberano. ¿Cómo les dice? Que estás en los cielos. Padre nuestro, que estás en los cielos. Qué interesante porque identifica no solo que está hablando a nuestro Padre, pero en dónde Él está. Y esto ciertamente habla de su soberanía, porque desde allá, desde su trono, Él está gobernando. Él nos está oyendo. ¿Puede usted imaginarse eso? Que mi oración llega al trono de la gracia. En Isaías, capítulo 66, en el libro de Isaías, capítulo 66, y específicamente en el primer versículo de este último libro, o este último capítulo de Isaías, noten, Jehová dijo, así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies.
es su trono. Y podemos, como hijos de Dios, llegar al trono de la gracia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué emocionante es esto! Muchas veces uno puede preguntarse, ¿podría yo entrar y hablar con una persona sumamente importante? A veces creo que es difícil, especialmente cuando son personas tan importantes o celebridades que en realidad no tenemos ese acceso. Tenemos que pasar por muchas cosas antes de poder llegar a Él. No así con nuestro Padre, porque es nuestro Padre y quiere decir que si yo estoy, por así decir, usando la oración como la puerta que estoy tocando en la oficina de Dios, tengo entrada. ¿Por qué? Porque Él es mi Dios, Él es mi Padre y dice que es mi Padre y estoy reconociendo dónde Él está. Él está en los cielos. Y desde ahí, hermanos, recuerde esto, en estos momentos, Él está en control, Él está en su trono. Nada hará que Dios se ha quitado de su trono. Quiere decir que en su soberanía tienen control de todo lo que está sucediendo, aún en tu vida. Y qué bendición es esto, qué de ánimo. Eso debe traer un consuelo, una paz, una serenidad a nosotros. ¿Por qué? Saber que mi Padre, mi Dios, es un Dios soberano. No solo esto, le sigue diciendo, vuestro Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esto habla de la adoración que debemos nosotros tener hacia nuestro Dios, adorándole. Noten, santificado sea tu nombre. Esto nos va a ayudar y nos va a recordar la importancia que Dios desea que tú y yo vivamos vidas santas. Vivimos en una época, en un siglo en el cual la santidad casi no se escucha más desde los púlpitos. Y la verdad yo creo que nos hemos conformado y mucho y esto es lo que quizás quisiera expresar, porque queremos ser tan relevantes a una sociedad que estamos tan preocupados de que reciban el mensaje, que hemos pagado un precio alto. Y ya hay muchos que no estamos muy interesados a caminar en santidad. Y santidad significa simplemente separados del mundo para la gloria de Dios. Ahora, eso no quiere decir que debemos ser personas raras, que la gente ni siquiera quiere acercársenos. Por supuesto que no estamos hablando de ese extremismo. Tampoco estamos hablando de un legalismo en el cual vamos a seguir un montón de reglas que se nos da en la iglesia para que podamos decir que somos personas santas. No, el Señor nos reta y nos dice en su palabra que nosotros debemos ser santos así como Él es santo. Y quisiéramos poder extendernos más, pero mi meta esta mañana es simplemente poder resumir en una forma corta lo que es este modelo de oración que tú y yo podemos empezar a ejercer. Pero Él dice sinceramente que debemos recordar que oramos, que nuestro Padre es un Dios santo, santificado sea tu nombre. Y la realidad de la santificación del nombre de Dios tiene que ver con tu manera de vivir. ¿Cómo vives? ¿Cómo te comportas? Muchos de nosotros somos muy orgullosos de llamarnos cristianos. Y la realidad es, ¿nuestra vida refleja eso? Y si es así, amén, qué bendición, porque esto hará impacto en el mundo. Pero es necesario que tú y yo entendamos que esa santidad va a requerir cierta separación del mundo. Otra vez, no quiere decir, no todo lo que hay en el mundo es malo, hay muchas cosas buenísimas. Sin embargo, el mundo tiene la meta de que tú y yo nos desviemos, nos distraigamos de lo que Dios desea. Por eso Pablo reta a los hermanos en Roma y les dice que debemos renovar nuestro entendimiento para no conformarnos a este mundo. Pero una vez que habla de la persona de Dios, ahora él va a hablar del programa de Dios dentro de esta oración. En el versículo 10 dice lo siguiente: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en
la tierra. Entonces, Jesús quiere que los discípulos recuerden la importancia de que en sus oraciones hablen del plan divino de Dios. Y en este caso está hablando del reino. Entonces, ¿qué les está diciendo? Tenemos que tener un enfoque en nuestra oración acerca del reino de Dios. Tener oraciones enfocadas en lo que Dios desea que nosotros estemos orando. Por eso dice, venga tu reino. Jesús vino a establecer su reino y ¿qué pasó? Fue rechazado. Y por eso nos está pidiendo, no solo a sus discípulos, pero a nosotros también, que en nuestras oraciones estemos orando que su reino venga. Ahora, es posible que durante esta época en la cual es tan problemática, tan difícil, en la cual estamos tratando de navegar en este mundo en medio de toda esta pandemia y los problemas que eso ha ocasionado, y estemos orando mucho, ¿verdad?, por el reino de Dios, pero a veces yo creo que es como salir de esto, ya no quiero seguir aquí. No, la idea es que el reino de Dios sea establecido. Ahora debemos estar orando para que su reino pronto venga a esta tierra. El deseo que Él establezca su reino aquí sobre la tierra. Y ese reino de Dios está siendo ejemplizado por su iglesia. Y depende de cómo nosotros como iglesia estamos reflejando ese reino de Dios. La gente va a ver el reino de Dios como algo bueno o no. Y recuerda que el reino de Dios no tiene que ver nada con lo físico, sino contigo y conmigo. Nuestros planes o propósitos tienen que ver con lo que Dios desea, con su plan. Y por eso tú y yo debemos estar enfocados en que en nuestras oraciones, Señor, que tu reino venga, tal como dice, venga tu reino. Y luego dice que hay que agregar el hecho de que su voluntad sea hecha. Es lo que nos está diciendo. Hágase tu voluntad, no la mía. Jesús enseña a sus discípulos que la voluntad de su Padre es lo que importa, es lo que Dios desea. Muchas veces nosotros oramos porque queremos que la voluntad mía sea establecida. ¿Cuántas veces estamos orando por la sanidad de una persona y nos cuesta decir, pero Señor, sea hecha tu voluntad? Yo creo que es difícil, pero en toda oración debe ser sometida voluntariamente a los propósitos y planes para la gloria de Dios. Es muy claro que les está enseñando que la voluntad de su Padre es sobre todo lo que nosotros debemos orar. Recuerdan, la semana pasada mencioné algunos pasajes que tenían que ver con el aspecto de que el mismo Señor Jesucristo nos estaba enseñando a nosotros cómo la oración era su prioridad. Y recuerden que el reino de Dios tiene que ver y tenía que ver con el establecer o el ir a la cruz del Calvario a dar su vida por nosotros y establecer así el reino de Dios. Entonces, pero quiero llamarle su atención porque en el libro de Mateo, donde estamos, pero vayan al capítulo 26, en Mateo capítulo 26 y específicamente en el versículo 39, Mateo 26, 39, note lo que dice. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El mismo Hijo de Dios se está sometiendo a la voluntad de su Padre. Y esa es la enseñanza que quiere transmitir a sus discípulos. Que al orar, consideren el hecho de que la voluntad de Dios es lo que debe ser y no la nuestra. Le mencionaba, creo que lo mencioné la semana pasada, también estamos orando a veces bastante que esta epidemia termine. Y créame que también lo estoy haciendo. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, sea hecha tu voluntad? Porque sabemos exactamente cuál es la voluntad de Dios, que esto se acabe o no se acabe. Hay quienes van a decir, claro que Dios quiere que se acabe. Otros van a decir, bueno, no, bueno, esto es consecuencia.
Hay tanta diversidad muchas veces de pensamientos en cuanto a esto que está pasando, pero si yo reconozco y yo sé que al Dios que estoy orando es soberano y en su soberanía está permitiendo algo, claro que yo deseo, tal como Cristo oró y dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, ¿cuál copa? El ir a la cruz a pagar el precio por ti y por mí. Pero dijo, como acabamos de leer, sea hecha tu voluntad y no la mía. Quiera Dios que en nuestras oraciones aprendamos. Es tremenda lección aquí, porque lo que queremos es que la voluntad de Dios sea hecha. Honestamente, a veces hay tiempos en que la voluntad de Dios no es lo que me gusta. A veces el plan de Dios no es lo que me agrada. Pero si yo entiendo el propósito de Dios, si yo entiendo que mi Dios tiene un plan perfecto, que Él es soberano y que Él desea lo mejor para cada uno de sus hijos, de sus hijas, voy a orar y voy a decirle, haz tu voluntad y no la mía. Es sumamente importante, pero yo sé y nos cuesta. Pero no solamente esto, hay otro aspecto en la oración que el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos y es el aspecto de la provisión de Dios. Dios proveerá mis necesidades. Él promete proveer cada una de mis necesidades. Y a veces se nos olvida que Él es el proveedor por excelencia. Él desea y Él nos está hablando y nos está diciendo que Él va a proveer nuestras necesidades. Note lo que dice en el versículo 11. Dice, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Va a proveer mis enseñanzas. Qué tremenda enseñanza. Porque noten que dice, el pan nuestro de cada día. Yo sé que como buenos planeadores y pensando en nuestras familias, tenemos despensas, a veces vamos, hacemos las compras para la semana, para el mes, y son muy buenas las prácticas. Y creo que esta práctica a veces hace que olvidemos que nuestro proveedor es Él. Vamos y hasta a veces sin pensar, estamos comprando las cosas, llegamos a la caja y pagamos lo que es la cuenta y seguimos adelante y qué bien, pero recuerda que es Dios quien está proveyendo y va a proveer, dice, el pan nuestro. Él siempre va a proveer nuestras necesidades y por eso el Señor Jesús enseña a sus discípulos a que Él va a proveer, que le digan a Él. ¿Por qué? Porque Él siempre lo hará. Quiero que vean el ejemplo del pueblo de Israel en el libro de Éxodo, capítulo 16. Aquí en Éxodo recuerden que la nación de Israel, por su incredulidad, van a andar caminando por el desierto por 40 años. Y es un Dios que proveyó para su pueblo en momentos difíciles. Piensen en esto, en un desierto, ¿qué podían sembrar? ¿Qué podían cultivar? ¿Qué podían hacer? Más que depender del poder de Dios. Y por eso cuando Jesús les dice a sus discípulos que oren a Él y le digan que provea su necesidad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Está hablando de una forma diaria de depender de nuestro Dios. Y a veces nos cuesta un poco, pero yo puedo. Tú puedes, cada uno de sus hijos podemos depender. Quizás puedes decir en todo esto que ha pasado, no sé qué vamos a comer mañana. Y Dios sabe, y por eso la oración provee el pan nuestro de cada día. ¿Y sabe lo que hará Dios? Eso hará. Capítulo 16 del libro del Éxodo, y voy a leer en el versículo 16. Noten lo que les dice, hablando de cómo Dios estaba proveyendo el maná. Si ustedes recuerdan, ese pan que ellos podían comer todos los días. En el versículo 16 dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para que los que estén en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así.
Y recogieron unos más, otros menos. Ahora, lo que quiero que pienses es esto, porque sigue diciendo, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. ¡Wow! ¿Se da usted cuenta lo que Dios ha hecho? Siendo muy jovencito, recuerdo que nuestra familia pasó por situaciones muy difíciles y una de esas situaciones fue que pasamos 1 o 2 semanas sin mucho que comer. Inclusive mi madre muchas veces triste, llorando, clamando a Dios porque no había que comer. Y si notan por mi apariencia, hoy todavía estoy aquí, Dios siempre proveyó. Contestó sus oraciones y las nuestras. Y lo vi palpablemente en varias formas como Dios suplió. A veces alguien tocó a la puerta y al abrir la puerta había alguien con 2 bolsas de comida. ¿Y cómo es que está haciendo esto Dios? Porque Dios promete proveer nuestras necesidades. Y por eso Jesús quiere recordar a sus discípulos que Dios es quien va a proveer. Y la lección aquí es que Él es el dador, Él es el proveedor. No aquella persona que va a traer esto o el otro, no, Él, Dios Padre, mi Padre, al cual empezó la oración, Padre nuestro, Él es el proveedor. Y en esta oración Jesús dice, oren por el pan diario, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué está diciendo? Él es el proveedor. Sí, Dios va a usar cosas milagrosas. Él va a usar diferentes formas para proveer lo que yo necesito. Y lo he visto a través de todos los años de mi vida. Usando a personas, individuos, cosas, a veces ni siquiera sabiendo quién. Y Dios siempre ha provisto. A veces al último momento. A veces cuando quizás yo estaba pensando, bueno, ¿y qué va a pasar? Y siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque Él sabe. Y cuando yo le pido a Él que Él provea la necesidad, Dios lo va a hacer. Muchas veces lo que estamos haciendo es orando por nuestros deseos, lo que yo quiero, no tanto lo que yo necesito. Y por eso es importante que tú y yo entendamos que en esto de la oración, Dios desea que lleguemos a Él con nuestras necesidades y le digamos. ¿Las conoce de antemano? Por supuesto que sí. Sin embargo, Él está recordándonos a través de este modelo de oración que Jesús da a sus discípulos en el hecho de que vayamos a Él porque Él es el proveedor. Quiero animarte a que vayas y le digas. Más adelante en este capítulo, y déjenme tomarme el momento de quizás de leer este pasaje, pero Él hablando de cómo muchas veces como seres humanos nos entra un afán, una preocupación, en cuanto al mañana, habrá alimento, tendré para dar a mis hijos. ¿Cómo? Y yo lo vi, yo recuerdo ver esto en mi madre. Sin embargo, yo creo que la tremenda lección hoy es que pudimos confiar que Él lo iba a hacer. ¿Cómo? No sabemos. Porque a veces, ¿verdad? Nosotros pensamos que va a ser esto, va a ser el otro, va a ser aquí. Pero Dios usa sus propias maneras. Por tanto, dice el versículo 25 del capítulo 6 de Mateo. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Noten que Él está dándonos aquí la importancia de que Él es el proveedor. Y les recuerda esto a sus discípulos. Y ustedes pueden seguir leyendo el resto de este pasaje. Y es por eso que en nuestras oraciones debemos decir, Señor, danos el pan de hoy. Porque tú lo puedes hacer, porque tú eres mi proveedor. Luego hay otra cosa que Dios les enseña en esta oración y es el perdón de Dios.
el perdón de Dios. En el versículo 12, regresando a Mateo 6, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Él tenemos perdón. En Él nosotros tenemos el perdón de Dios. Y esto es un aspecto importante que Jesús quiere enseñar a ellos, porque Él va a ir a la cruz. Él va a hacer esa realidad de ese perdón que Dios iba a conceder a cada persona, pagando el precio del pecado en su Hijo Jesucristo. Y por eso tú que me escuchas, has venido a reconocer tu condición y que solo Él. Sí, que tal vez tú dices, ¿quién puede quitarme todo este pecado? ¿Cómo puedo yo quitar? Jesús. Él pagó el precio. Mira lo que nos dice en 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 21. Dice claramente ahí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él pagó el precio y Él quiere que tú sepas esto y que tú puedes venir a Él. Y Él va a perdonar tus pecados. Bueno, pero es que son tantas cosas que he hecho. Yo creo que Dios no me puede perdonar. ¿Cómo que no? Claro que sí, Dios es Dios. Y por eso Cristo Jesús vino y ahora Él está recordando a sus discípulos, es esto lo que Él va a perdonar. Más tarde pudieron entender claramente que Jesús mismo, el que les está enseñando a orar, es el que va a pagar el precio para ir a la cruz del Calvario y pagar ese pecado. Y por eso ahora yo y tú puedes tener perdón de pecados para siempre. Yo no sé si ya has venido al Señor Jesucristo para que Él haga ese perdón. Si no lo has hecho, hazlo hoy. Hazlo hoy. Comunícate, llámanos, comunícate en alguna forma, escríbenos. Queremos que sepas que Él te ha dado el perdón de tu vida. No importa cuál condición sea. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Si vienes realmente reconociendo que solo en Él tienes el hecho, tienes la bendición de poder ser perdonado. Y les dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, como Él me ha perdonado, como hijo de Dios, como hija de Dios, ahora yo puedo perdonar a otros, perdonar a los demás. Ahora que he sido perdonado, mi Padre Celestial me da todo en mí para que yo pueda perdonar. Puedo perdonar porque Él me perdonó. Algunos de ustedes dirían, ay, hermano, esto sí que es difícil. Algunos hasta usan la expresión y dicen, bueno, yo perdono, pero no olvido. Yo no creo que eso es perdón. Pero es interesante cómo Dios nos va a ayudar. Mira lo que dice más adelante a los discípulos en el versículo 14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay muchos hoy en día que sufren porque no han perdonado. Traen cosas desde muy atrás, algunos hasta de niños. Sí, yo me imagino cosas horrendas, terribles. Ni me puedo imaginar lo que tú puedes haber pasado siendo joven, siendo niño. Pero hay algo que Dios hace. No solo te perdona, pero te da todo a ti para que tú puedas perdonar a otros. Es algo por lo cual nosotros como hijos de Dios debemos orar. Mira lo que les dice a los hermanos de Colosa, capítulo 3 en el libro de Colosenses, en la carta de los Colosenses, capítulo 3 y el versículo 13. Mira lo que dice, soportándoos unos a otros, a veces esto no es fácil, y perdonándoos, ¿notan eso? Unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo
vosotros. ¿Notan? El estándar es Cristo. Así como Cristo lo hizo. Él me perdonó, ahora como hijo de Dios, como hija de Dios, puedes perdonar. Y yo sé que esto es a veces algo difícil, porque usamos expresiones como usted ni sabe lo que me han hecho. Muchos años atrás recuerdo estar en el proceso discipulado con una pareja y recuerdo las palabras de ella cuando tocamos este aspecto y lo que Dios quería. Inmediatamente salta y dice, yo no puedo perdonar, porque usted ni sabe lo que tal persona, ni sé quién era la persona, ni sabía quién, ni nunca lo supe, y no es el asunto. Pero era una excusa para decir, usted ni sabe, usted ni se puede imaginar, y tenía razón, ni sabía ni me podía imaginar. Pero cuando Él viene a mi vida y me perdona, me capacita, me da todo, y es algo que uno no puede explicar, pero me da todo lo que yo necesito para que yo pueda perdonar. Y es la oración del Señor que le enseña a sus discípulos. Así como Dios os perdona, perdonaos unos a otros. ¿Por qué? Porque Él sabe cuántas veces nos estamos ofendiendo, cuántas veces estamos haciendo cosas que no debiéramos o diciendo cosas que no debiéramos. Y Él claramente nos dice, y no nos va a decir algo que es que no podemos hacer. Por supuesto que podemos hacerlo, porque tal como leímos en Colosenses, Él desea que podamos perdonar así como Cristo os perdonó. Así que en la oración es lo que... Y yo no sé si en este momento tienes en tu corazón algo contra alguna otra persona. Mi consejo, arréglalo ya. Arréglalo. Tan pronto terminemos esta mañana, toma tu teléfono, habla personalmente, o si sabes quién es y cómo puedes comunicarte, hazlo. Quizás no está en la misma ciudad o país, pero tú sabes que debes hacerlo, y bien puedes hacerlo. Vas a experimentar una tremenda bendición. Es lo que Jesús está pidiendo a sus discípulos, que oren, que digan y que reconozcan el perdón de su Hijo, el perdón de Cristo, el perdón de Dios para con ellos, y ellos poder perdonar a otros. ¡Qué bendición! ¡Qué libertad vamos a esperar! La última cosa que Jesús menciona en esta oración es la protección de Dios. Y si hay algo por lo cual estamos orando muchísimo en estos momentos, es esto. Pero es una protección para no caer en la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación siempre está. Y Él está orando para que sus discípulos aprendan a orar, a que no caigan en las tentaciones. Hay muchas tentaciones y la tentación no es pecado. El asunto es cuando caemos en ella, ¿no es cierto? Pero mire lo que dice en el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí suena como que el Señor deliberadamente me tienta. No. Porque si bien entendemos lo que nos enseña Santiago, la palabra de Dios nos dice en Santiago que Dios no tienta a nadie. Es el enemigo. Es el enemigo. Y lo que está diciendo aquí, Señor, no permitas que yo sea tentado. Pero la realidad es que la tentación siempre va a estar, siempre va a venir. Pero dice, líbranos del mal, líbranos del mal. Nos enseña una total dependencia de Dios. Todos los días, tú y yo somos tentados en muchísimas áreas. Nuestro enemigo conoce la debilidad y te va a tentar ahí. Y una de las grandes tentaciones que el diablo usa, nuestro enemigo usa, va a ser el hecho de que tú dudes de la palabra de Dios. Y cuando te quedas en esa duda, evitando ir a la palabra de Dios para aclararla, cosas se te van a complicar. Pero Dios desea que tú y yo, a pesar de que podamos tener ciertas dudas, ir a su palabra, porque Él va a hacer todo lo posible, día y noche. Él está tentándonos porque quiere que tú no vivas la vida que Dios te ha dado. Así que es tiempo que nosotros aprendamos a orar de esta forma. El enemigo quiere que tú seas derrotado, quiere que tú vivas una vida miserable. Y tristemente hay quienes han permitido que el enemigo lo logre.
Esta oración nos va a ayudar muchísimo porque son aspectos reales en nuestras vidas y tenemos que recordar, empieza a orar ahora. Yo no sé cómo orar, empieza con este modelo. Empieza con este modelo, no tienes que quedarte ahí porque Dios te va a guiar y te va a enseñar a cómo poder seguir orando en la forma que Dios desea que lo haga. Pero nota, tiene que ver con la persona de Dios, estás orando al Padre. Tiene que ver con el programa de Dios, no con mi programa, sino el programa de Dios. Tiene que ver con el hecho de que Él provee mis necesidades. Tiene que ver con el hecho de que Él me ha perdonado y puedo perdonar a otros. Y por último, Él me protege. Y es lo que estamos orando mucho, ¿no es cierto? Por una protección durante este tiempo. Y Dios va a hacerlo. Y si Dios lo permite que yo pueda estar contagiado y hasta ir a su presencia, es su plan. Porque lo que importa es su plan, no mi plan. Quiera Dios que esto sea de mucha bendición. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por lo que has hecho y harás. Por lo que estás haciendo a través de todas estas circunstancias que estamos pasando. Dios, gracias por el ejemplo que tú nos das en tu palabra de reconocer que podemos orar a ti en cada momento porque eres nuestro Padre. Y Señor, queremos que tu reino venga, que tu reino venga a la faz de la tierra así como en el cielo. Dios, durante todo este problemas que estamos pasando, hay necesidades y clamamos a ti, Dios, que tú nos des nuestras necesidades diarias a cada momento. Y Señor, quiero recordar el hecho de que has perdonado mis pecados. Gracias porque tu Hijo Jesucristo pagó el precio en la cruz por mis pecados. Y Señor, ayúdame a ver en mi corazón si hay cosas aún que no he perdonado a otros. Ayúdame, oh Dios, para arreglar esto tan pronto sea posible. Padre, oramos por tu protección, porque en estos días hay muchos que están siendo infectados. Oímos de seres queridos que ya no están con nosotros, consecuencia de lo mismo. Pero gracias a Dios porque en tu plan tú estás permitiendo esto. Sin embargo, oramos para que nos protejas del maligno, aquel que lo único que busca es nuestra destrucción aquí en la tierra, pero no lo logrará, porque ya somos tuyos. Señor, gracias. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, y tengan un pero buen domingo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si necesita orar con un pastor, llámenos o envíenos un mensaje de texto al 816-423-2878. Nos encantaría programar una cita. Al diezmar y dar generosamente de lo que se nos ha dado, tenemos el privilegio de ser parte aquí en Graceway de la misión de cambiar vidas. Puede unirse a nosotros en esa misión en visitgraceway.org/give. Antes de irnos, permítame orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, esta mañana por toda la enseñanza que nos has dado. Te pido, Señor, que nos enseñes y nos sigas enseñando a cómo orar, Señor, a tener la oración en cada día de nuestras vidas, Señor, y siempre llevarla a cabo, Padre. Te pido, pues, Señor, que estés con nosotros, Padre, por el resto del día. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esperamos que tenga una semana increíble y nos vemos la próxima semana.